Arrancamos la segunda parte del deporte. Ya habíamos hablado de toda la previa con la palabra Aguirre. Ayer habíamos tenido a Lasarte, también todo el operativo de seguridad. Pero ni que hablar que el mundo fútbol uruguayo se vio sacudido ayer por las declaraciones de Luis Suárez en D-Sport hablando y creo que manejando muchas verdades sobre el tema Bielsa. Ahora, uno tiene que empezar en la raíz del asunto. ¿A quién puede sorprender lo que pasó con Bielsa? ¿Quién se puede sorprender con las actitudes de Bielsa? Si cuando fue contratado Bielsa se sabía qué tipo de entrenador se traía. Se sabía que era un entrenador que no lidia con la prensa, que entiende que tanto la prensa como los dirigentes son, dicho por él, de la peor escoria que tiene el fútbol. Entonces, ¿quién se puede sorprender con las actitudes de Bielsa? Quien mandó a modificar todo el complejo celeste. El complejo celeste que era el lugar natural donde los jugadores venían y se sentían cómodos. Fueron algunas de las situaciones que fue manejando Luis Suárez a lo largo de esta entrevista. En lo primero que vamos a resaltar justamente es a la hora de hablar del presidente de la AUF y del gerente deportivo de la AUF, tanto de Alonso como de Giordano. Esto es lo que decía, Alonso y Giordano están por arriba de Bielsa, pero le tienen demasiado respeto. Alonso sabe lo que pienso, capaz le molesta que salga ahora. Esto es una frase justamente manejando sobre el presidente de la AUF. Ese tenerle respeto, uno entiende que le dio las llaves del complejo celeste. Ese tenerle respeto fue hacer lo que quieras con los contratos de los funcionarios. Por ejemplo, el de Carlos Nicola. Por ejemplo, la situación que se fue manejando sobre algunos funcionarios que no están más hoy en día en la AUF. Sobre la cantidad de renuncias que tuvo la AUF durante todo este tiempo. Por lo tanto, ¿sorprende en algo esto? Yo creo que no. Lo que pasa es que alguien sale a decirlo. Después está el momento en el cual también Suárez elige manejar todas estas frases que fue diciendo. Porque el momento es a una semana de un partido de Uruguay de eliminatorias. A una semana o a menos de 4 días que esos jugadores, y acá vamos con la segunda frase, tengan que volver a ver a Bielsa. Porque son jugadores que van a ser convocados. Por ejemplo, cuando manejó en el entretiempo de la Bombonera, partido que Uruguay le ganó a Argentina, para ir en contexto, tuve que agarrar a Darwin llorando y decirle, vos sos el mejor, andá y lavate la cara. Bielsa me recriminó de alguna manera haberlo contenido. Esto es algo que también se había manejado. Lo que pasó en el entretiempo del partido, donde Bielsa tuvo una palabra fuerte sobre Darwin. Como también Bielsa había tenido palabras fuertes en el preolímpico con algunos otros jugadores, capaz que no de la talla de Darwin Núñez. Por eso, creo que son todas situaciones que uno iba conociendo. Situaciones que en su momento pasaron inadvertidas para la AUF. Ahora, algo cambió. ¿Qué cambió? Y uno puede entender la conferencia de Bielsa después del partido con Colombia, donde se tiró todo el sistema político en contra. Bielsa, con esa conferencia, se tiró en contra la organización de la Copa América. ¿Quién organizó la Copa América? La Conmebol. Ahí hay un clic. Hasta ahí se tapaba todo. Después, como sucedió ayer, Suárez empezó a hablar y siguió manejando alguna situación. Por ejemplo, lo que sucedió con Matías Vecino. Matías Vecino fue la primera renuncia de la selección. Matías Vecino iba a venir el primer día y dijo, Matías Vecino fue el primero que la vio venir. Nadie se pregunta nada de un tipo como Vecino, con 30 años, se fue de un día para otro, y sí nos preguntamos. Pero Vecino habló con AUF TV después de la renuncia, o en realidad después de su retiro a los 30 años. Y ahí no dijo nada de las situaciones que se fueron dando con Bielsa. Sí sabemos que a Vecino Bielsa lo quería como zaguero, y que Vecino no quería jugar como zaguero. Vecino es un volante de contención de nivel mundial y sin embargo Bielsa lo quería como zaguero. Como también ha modificado posiciones de otros jugadores. Pero Vecino con la trayectoria dijo, hasta acá llegué, hasta acá voy yo en lo que le puedo dar a la selección. Pero esto de Vecino también uno lo puede llevar con otras situaciones que se fueron dando. La renuncia de Cavani. Cavani uno pensaba que iba a estar en la Copa América, o todos pensábamos que iba a estar en la Copa América. Cavani iba a ser convocado en el partido contra Argentina, ese de la Bombonera. Cavani no fue por lesión y Cavani después renuncia o se retira de la selección nacional, también sabiendo todo lo que se estaba viviendo dentro del complejo, porque fueron algunas otras situaciones que fue remarcando Suárez también sobre lo que se vive en el día a día del complejo celeste. Bueno, creo que, repito, el arranque. Cuando la AUF fue a buscar a Bielsa, la AUF sabía
a quién iba a contratar. Y sabía también lo que firmó a la hora de contratar. Por ejemplo, la rescisión de contrato. Pagar el contrato entero si vos tenés que dejar el lugar. En el caso, obviamente, que se decida cesar a Bielsa. Porque ¿bajo qué clima Uruguay sigue adelante con todo lo que manejó Suárez? Y justamente, hablando de eso, vamos a la cuarta frase que resaltamos de Suárez. El día de mañana le pido a la gente no se la agarre con los jugadores si algo no viene bien. Bielsa ha separado a todo el grupo hasta de la forma que tiene para entrenar. Esta frase tiene que ver con que a Bielsa le gusta entrenar con los 11 titulares, por un lado, y hacer entrenar los 11 suplentes de otro. Es una modalidad de trabajo. La modalidad de Bielsa, ¿la podemos compartir o no? Yo no la comparto, porque obviamente los suplentes en algún momento entran, y más con 5 cambios, pero la modalidad de Bielsa es, por un lado los titulares y por otro lado los suplentes. Entrenan en otro horario totalmente diferente, van primero los titulares, después los suplentes, y es algo que remarcó Suárez, que se perdió ese hacer grupo, y él, por ejemplo, manejaba que quería entrenar con Ronald Araujo, manejaba que quería estar al lado de la Cruz, manejaba que quería patear la Roget, todas situaciones que obviamente no se dieron por la metodología de trabajo que tiene Bielsa. Bueno, situaciones que, repito, hasta ahora a mí no me sorprenden, porque son todas cosas que a Bielsa le han pasado a lo largo de la carrera. Y después está el tema en discordia, que se le preguntó a Bielsa en la última conferencia, que fue el tema Canovio. Y ahí lo que manejó Suárez fue, entiendo a Canovio, a un jugador que está entre los 26 de una Copa América, no podés hacerlo partícipe como si fuera un sparring, molesta. Canovio no es que fue de alcanzar pelota, sino que en algunos movimientos puntuales él hacía lo que en realidad hacían los sparring. Eso es lo que explica Luis Suárez. Reitero, ¿está bien? No, no está bien. La metodología Bielsa, ¿una la acepta o no la acepta? La AUF la aceptó cuando lo contrató. Por algo estuvieron tanto tiempo intentando firmar los pormenores de un contrato y había tantos abogados leyendo el contrato que pretendía Bielsa. Ahora, todo esto, ¿por qué sale ahora? ¿Por qué Luis Suárez se decide hablar a una semana de un partido de Uruguay? ¿Por qué no lo hizo en su momento? ¿Por qué no lo hizo cuando veía que estaba todo mal? Estaba dentro de la selección, obviamente. Y creo que acá cada uno elige su momento para hablar. El tema es, ¿el momento es el indicado para hablar? Yo creo que no. Independientemente de lo que dijo, independientemente de lo que dice, es fuerte. Pero sus compañeros, esos que defendió, con nombre y apellido, en 3-4 días tienen que ir a ver a Bielsa de nuevo. Se tienen que juntar. ¿Con qué clima? ¿Bajo qué clima? ¿Quién se hace cargo cuando el mismo Suárez dice que el presidente Alonso lo respeta mucho a Bielsa? ¿Quién le dice algo a Bielsa? Después, existió una conferencia de Bielsa hace 10 días totalmente sacada de contexto que uno no entendía, donde alabó bastante a Suárez y donde Suárez remarcó de que a él le sorprendía. Hablamos de los malos tratos de Bielsa sobre el plantel. No hablamos de los malos tratos que recibieron algunos funcionarios y que le acaban de ganar un juicio a la AUF por $150.000. Hablo de Matías Faral. Matías Faral hace una semana le ganó un juicio a la AUF por $150.000 por persecución y hostigamiento por parte de miembros de la AUF. Y ahí no, ya está, pasó inadvertido, no era Bielsa, no era el que complica la interna de los jugadores, pero le costó a la AUF $150.000. Ahora, se firmó un compromiso en el cual Faral no puede salir a hablar del tema. ¿Para qué? Para recibir ese dinero y que no existan tampoco por parte de la AUF seguir con un juicio que puede ir a largo plazo. Entonces se firmó eso, Faral no puede hablar, la AUF paga y terminó el tema. Hostigamiento y persecución me parece un tema grave, como por lo menos para hincar un poquito más el diente cuando uno de los protagonistas fue silenciado por dinero. Habló de Matías Faral. Entonces, ¿qué tanto nos sorprende? ¿Qué tanto medimos de un lado y del otro? ¿Qué tanto medimos lo que es grave para los jugadores o lo que es grave para la AUF? Yo creo que es un tiempo de hacer mea culpa, capaz que por el lado de la AUF se dieron cuenta de que no pueden con Bielsa, que le dieron las llaves de la Asociación Uruguaya de Fútbol, que le permitieron hacer un contrato con una persona que venía ya trabajando hace mucho tiempo, como Carlos Nicola, a 3 meses, a rendimiento, lo aceptó Nicola y una vez que pasaron los 3 meses y que siguió trabajando, Bielsa le dijo, no, yo necesito que mis colaboradores tengan contrato cada 3 meses porque los voy a ir viendo y los voy a ir midiendo mes a mes para ver si pueden continuar o no. Eso no está en el estatuto del entrenador. Pero la AUF aceptó ese contrato que Bielsa le propuso a Nicola y ¿qué pasó? Nicola se terminó yendo de la selección nacional. Entonces, son cosas
que fueron saliendo en estos últimos 10, 15 días. Porque Nicola, desde hace mucho tiempo que no está en la selección, pero salió a hablar la semana pasada. Entonces, todo esto tiene mucho que ver, para mí, con situaciones que fueron pasando. Y el desencadenante puede tener también con aquella conferencia de prensa donde Valverde, cuando vino a Uruguay, dijo, el único que nos defendió fue Bielsa. La AUF en ese momento al propio entrenador, y entiendo por consiguiente a los jugadores, le soltó la mano. Ahora está todo este tema bajo la lupa, creo que hay varios temas bajo la lupa, pero creo que no era el momento, no era la situación, independientemente de que Suárez necesitaba decirlo. Uno entiende que Suárez necesitaba decirlo, pero creo que uno tiene que leer y hacer la lectura por dónde puede venir también el momento en el cual Suárez nuevamente es figura o está en todos los portales y está en todas las noticias a una semana de un partido de la selección. Como pasó con su retiro, la última fecha eliminatoria de Uruguay, Suárez estuvo en la palestra, ahora también. Ya sin estar en la selección, Suárez está en la palestra y la semana que viene Uruguay tiene que afrontar un partido por eliminatorias como visitante con Perú. Creo que por ahí pasa lo más importante y la lectura que hacemos de lo que sucedió con esa entrevista ayer de Luis Suárez, donde habló y fue muy fuerte y muy crítico con la figura de Marcelo Bielsa. Correcto. Muchas gracias, Juan. Nos vemos el lunes. Sí, tras el clásico. Tras el clásico.